Buenos días, bendiciones para todos. Hoy vamos a estar compartiendo el servicio de escuela dominical, que es el servicio para la familia. El mensaje que vamos a estar compartiendo hoy se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pero primeramente vamos a orar, a poner este servicio tan importante en las manos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor. Primeramente te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos atentado contra ti, Señor, con nuestra familia, con nuestras esposas, esposos, hijos, amado Dios, y aún así con las personas que nos rodean. Te pedimos que en esta hora seas tú, amado Dios de la gloria, Señor, enseñándonos, Señor, a saber cómo interpretar tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, ábrenos las escrituras, amado Dios, Señor, para que esta palabra cumpla el propósito. Te pedimos en esta hora, Señor, por cada oyente, Señor, por cada ministro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú dándonos, Señor, la ciencia y la sabiduría para poder digerir tu palabra, Señor. Amén y amén. Queremos enviarle un cordial saludo a la Iglesia Familia Benecer Candelaria en Cartagena y sus distintos satélites. También a la Iglesia del Uruaco, los hermanos que están en Buenaventura, en San Antonio Sucre y en Coeña Sucre. Vamos a compartir la palabra que se encuentra, vuelvo insisto, en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aleluya. Quiero compartir con usted y leer también la traducción viviente. Dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica la persona más rica, aleluya, de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban y preparaban banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba de temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job.
Aleluya. Así, en este orden, quiero compartir con ustedes el tema. Y el tema es: los padres deben dirigirse a Dios por su familia. Título: le doy el paso al vencedor. Saben que estaba viendo una película y esta película me dejó una enseñanza con relación a esta palabra. Había un joven que trataba muy mal a sus padres, pero sus padres no lo trataban como él los trataba. Los padres lo trataban bien. Y los padres estaban acostumbrados a que él, cada vez que les decía algo, necesitaba algo, los padres se lo daban. Pero llegó un tiempo en que esa conducta de ese joven era cada vez más agresiva y cada vez de una forma y una actitud inadecuada. Y los padres tomaron una posición, tomaron una actitud de que cada vez que él venía a ellos y no se sabía dirigir a ellos y tenían que él pedirle un permiso o pedirle algo, los padres le decían que no. Pero no lo gritaban ni tampoco le salían con groserías de una manera inadecuada. No, los padres decían simplemente no. Y así sucesivamente, hasta el punto que un día llegó con un amigo y el amigo llegó a su casa y este joven quería salir con el amigo a dar un paseo. Y él llegó donde sus padres también con aquella mala actitud y los padres le dijeron que no. El joven que acompañaba al joven malcriado le dijo: pero tú, ¿por qué te diriges así a tus padres? Ahora entiendo por qué siempre te dicen que no. Entonces, con esto quiero compartir con ustedes tres actitudes de los padres para dirigirse a Dios por su familia. Y saben que este contexto de esta palabra es que el siervo Job, el patriarca Job, entendió, ¿verdad? Era una persona, un sacerdote de Israel, porque es del linaje de Israel. Y él tenía mucha facilidad, económicamente estaba bien, pero algo importante, dice que era temeroso, apartado del mal. Pero sus hijos en ese tiempo, en ese momento, ellos, por tener un padre rico, ellos no necesitaban nada, absolutamente nada. Pero Job sí tenía temor de Dios y respetaba a Dios, al punto que Job se dirigía a Dios cada vez que sus hijos salían de estos banquetes, de estas fiestas, a pedirle a Dios por su familia, a pedirle a Dios por sus hijos. Porque ¿qué sabía el Job? Dice la palabra, que estos hijos de él habían blasfemado en contra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque así somos nosotros los padres, así son nuestros hijos, así es la familia hoy de la tierra. Tenemos una mala actitud para dirigirnos a Dios, aún estando mal. Entonces, con esto quiero compartir contigo la primera actitud que debemos tener los padres para dirigirnos a Dios por nuestra familia. Y es que tenemos que tener temor a Dios, temor a Dios. Y miren lo que dice el versículo 1 de Job. Dice: hubo en tierra de Dios un hombre, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, temeroso de Dios, tenía temor de Dios. Y saben que Dios me enseñaba en esta palabra, familia que me están escuchando, padres que me están escuchando, que el temor a Dios o el temor de Dios es la actitud de tu corazón, la postura de tu corazón y de tu mente hacia una persona que ha dado todo por ti, que te ama, que te ha demostrado amarte. Y esa postura de tu corazón y de tu mente que se refleja en tus actitudes es el temor a Dios, porque esto nos lleva a nosotros a saber y a conocer que esa persona nos amó tanto o nos aman tanto de poder traicionarla o deshonrarla. Ese es el temor. El temor no tiene nada que ver con el miedo,
Porque hay muchas personas que tienen miedo, pero hacen lo malo. Hay muchos padres que tienen miedo y siguen haciendo lo malo, pero el temor a Dios nos lleva a nosotros a conocer a Dios, a saber quién es Dios. Aleluya. Entonces ese es el respeto. El temor a Dios es el respeto que se le tiene a Él por su amor. Porque Él ha dado todo por ti, dio a su Hijo Jesucristo. Por nosotros. Por ti, papá, que me estás escuchando. Por ti, mamá, que me estás escuchando. Mujer, que me estás escuchando. Varón, que me estás escuchando. Entonces, conocer esto, esta persona de Dios, que lo dio todo por nosotros, nosotros debemos de tener el temor de cómo nosotros nos vamos a dirigir a Dios por nuestra familia, de cómo nosotros vamos a acercarnos a Dios por nuestra familia, para no deshonrarlo. Porque cada vez que nosotros hacemos o tomamos una mala actitud delante de Dios o delante de nuestros familiares, delante de nuestros hijos, delante de cualquiera, estamos deshonrando a Dios, y esto es no tener temor a Dios. ¿Aló? Y haciendo lo malo es no tener temor a Dios, que es muy diferente al miedo. Este temor nos lleva a nosotros, padres de familia, nos lleva a evitar sufrir un juicio hacia nosotros mismos o un daño hacia nosotros mismos y también hacia nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios, a través de sus escrituras, nadie conoce a Dios, pero Él entregó a su Hijo. Pero tú puedes conocer a Dios, padre que me estás escuchando, padres de familia, a través de su palabra. Y a través de su palabra llega el temor de Dios, llega el temor a Dios. Y cuando nosotros desconocemos a Dios por su palabra, porque es la que nos lleva a nosotros a conocer a Dios, entonces la palabra de Dios nos evita a nosotros hacer las cosas malas y acercarnos a Dios, porque la palabra te enseña a conocer cómo es Dios. Y saben que Dios en esto me enseñaba de que ese temor a Dios siempre es como si nosotros tenemos una relación con Dios. Se hace una relación porque lo conoces. Nosotros tenemos nuestras esposas, los varones, y las mujeres tienen a sus esposas. Y sé que esas personas que conocen a Dios, que tienen sus parejas, temen hacerle daño o temen traicionarla. Así somos nosotros con Dios. Pero aún así, nosotros por desconocer el temor a Dios y por desconocer a Dios, hacemos cosas malas, muy graves, y nos acercamos a Dios de una manera inadecuada. Amén, aleluya. Y esto no quiere decir cuando la palabra dice que Job, temeroso de Dios, apartado del mal, y esto no quiere decir que nosotros no vamos a cometer errores. Sí, vamos a cometer errores. Claro que sí. Pero estando en Dios, estando en Jesucristo, las cosas son diferentes. Porque Él es el que nos ayuda a nosotros a ir nos ayuda a nosotros a ir dejando de hacer lo malo. Y cometemos errores, a veces por ignorancia. Y esta ignorancia llega por no conocer a Dios. Saben que hoy, en estos tiempos, las familias sufren estragos. Hay familias que están en situaciones difíciles. Hay familias que están quebrándose. Hay familias que tienen los hijos, que los hijos se están perdiendo, se han ido de casa. Pero como estas familias no saben cómo dirigirse a Dios y no conocen a Dios, entonces estos padres de hoy en la actualidad, aún así los ministros, no pueden tener temor de Dios. Y yo invito hoy a los padres de familia a que debemos de tener temor de Dios para poder dirigirnos a nuestra familia. ¿Aló? Cuando no tememos a Dios, entonces nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, tampoco van a temer a Dios. Si nosotros somos los responsables de nuestras casas, mujeres, varones, hombres, si nosotros no tenemos temor de Dios,
¿Cómo nuestros hijos van a tener temor de Dios? ¿Aló? El temor de Dios se da en los padres cuando conocemos a Dios a través de su palabra. Y esta palabra, la palabra de Dios, refleja a Jesucristo. Y por conocerlo a Él, esta palabra, la palabra que nosotros escuchamos, la palabra que nosotros retenemos, esta nos enseña a nosotros a dejar de hacer lo malo y hacer lo correcto. Miren, ojalá y todos los padres hoy en día tuvieran temor a Dios. Mira lo que hacía Job. Job sabía que sus hijos andaban de fiesta en fiesta. No sé qué clase de fiestas eran, pero decía que invitaban también a su hermana. Y Job decía, imagínense una persona ebria, ¿qué puede decir o qué puede hacer? Decimos tantas cosas y hacen tantas cosas. Y Job temía que sus hijos blasfemaran en contra de Dios. Y decía, mis hijos de pronto blasfemaran en contra de Dios. Y Job se dirigía a Dios. ¿Aló? Pero lo hacía de una manera. Y Job no necesitaba nada porque Job tenía mucho dinero. Decía que era uno de los hombres más ricos en esa tierra. Y hoy las familias de la tierra, los padres de la tierra, los padres de la familia, a veces no tenemos nada y nos cuesta tener temor a Dios y dirigirnos a Él. ¿Cuántos de nosotros nos dicen, no, mi familia? Hay hasta distinción de familia. Somos orgullosos y esto evita. Y el orgulloso evita acercarse a Dios. Y si lo hace de una manera incorrecta. Padres de familia que me están escuchando. El orgulloso no teme a Dios. Porque el orgulloso cree que lo tiene todo y que por sus fuerzas puede sacar a su familia de cualquier situación. Y estamos equivocados. ¿Aló? Entonces nosotros debemos de entender que el temor a Dios va más allá del miedo. Hay muchas personas que le tienen, por ejemplo, hay muchas personas que le tienen miedo a los ladrones, que le tienen miedo a los paramilitares, a la guerrilla. Eso es miedo, porque saben que esas personas son malas. Pero Dios es amor y a nosotros nos cuesta acercarnos a Dios, dirigirnos a Dios por nuestra familia, aún sabiendo que nuestras familias están en peligro, que están viviendo situaciones difíciles. ¿Aló? Entonces, ese temor a Dios nos lleva, padres de familia, a consagrar nuestras vidas a Dios y a consagrar a nuestra familia. Dios entendía que tenía un problema grave con sus hijos. Y aún así, él se dirigía a Dios con humildad. Y nos falta humildad. ¿Aló? Entonces, cuando no tenemos temor a Dios, nos mantenemos a distancia y orgullosamente con el cuello erguido. Aún así estamos pasando trabajo, nuestras familias están pasando trabajo, nuestros hermanos, nuestras madres, aún nuestra propia vida están pasando por situaciones bien graves. Y aún así la gente, Dios mío, los padres de familia, aún así no quieren acercarse a Dios, no quieren dirigirse a Dios, solamente por el orgullo. Y sabiendo que lo necesitamos. Y ese temor a Dios, cuando tenemos temor a Dios, padres de familia, nosotros, ese temor a Dios, ese respeto a Dios, esa relación que tenemos con Dios, porque lo conocemos a través de su palabra, nos lleva a nosotros a que no hablemos mal de Dios, ni de sus siervos, ni de sus pastores, ni de sus líderes. Pero esto hoy en día se da en la familia. La familia hay hijos, esposas, esposos que hablan, padres que hablan mal de Dios y nadie hace una intervención. Pero si yo lo hago, que soy la cabeza de la casa, mis hijos también lo hacen. Y esto trae consecuencias. Decía yo más arriba, decía de que esto por no tener temor a Dios, esto nos lleva a nosotros a tener juicios en nuestras vidas y en nuestras familias. Por no tener temor a Dios, por no conocerlo. Porque Dios ama a la humanidad, ama a las familias. Pero las familias hoy están en caos al punto que no tienen el valor, el carácter de dirigirse a Dios.
con temor y lo hacemos de manera arrogante. Y si le pedimos, lo pedimos con arrogancia. Si lo pedimos con exigencia. Dios dice que Él a los altivos los mira de lejos. Orgulloso, altivo. Necesito esto. Hay familias que están fracturadas por la economía y aún así los ministros y las personas que no conocen a Dios, los padres que no conocen a Dios, aún sabiendo que Dios es la solución, no nos dirigimos a Él. Job estaba apelando, estaba diciendo, Dios puede ayudarme con mis hijos. No. Y si nosotros no tenemos temor a Dios, los padres de familia, nuestras generaciones menos. Hoy, en estos tiempos, las generaciones, la familia, por no saber y no tener una buena actitud como dirigirse a Dios, no tener temor de Dios, se están dañando. ¿Aló? Y con esto quiero compartir con ustedes quiero compartir contigo la segunda actitud para dirigirse los padres o los padres dirigirse a Dios por su familia, y es abandonar el ego social. Vamos a leer el versículo 2 y 3 de Job. Dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sus haciendas eran de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía plata, no le faltaba nada. Y el Señor me enseñaba en esto que hay familias que aún no tienen nada, absolutamente nada. Y tenemos un ego social y a veces hacemos excepción de familias. Y creemos que nuestras familias son mejores que otras. Miren que Job, en esa humildad, se despojó de eso. Y esa humildad lo llevó a Job a estar velando por su familia y a estar pidiendo, clamando ayuda a Dios, a dirigirse a Dios por sus hijos. Sus hijos digo yo acá, parafraseo, andaban de fanfarria, de fiesta en fiesta. ¿Y cuántos hijos de nosotros? Las esposas, los esposos. Y no solamente en fanfarria, haciendo lo malo. Y estamos con el ego. Y ese ego, ese orgullo no nos deja dirigirnos a Dios por nuestra familia y estando mal. Y José abandonó esto, el ego social. Dice que era rico y Job se humillaba. Aún así presentaba ofrenda delante de Dios por su familia. Se dirigía a Dios de una manera humilde. Pero nosotros, ¿cómo lo estábamos haciendo? Miren que Dios me enseñaba aquí en esta palabra que cuando nosotros tenemos ese ego por encima de Dios, es porque no hay temor de Dios y no amamos a Dios. Entonces nos creemos que lo sabemos todo. Los padres de familia a veces nos equivocamos, creemos que no lo sabemos todo. Somos dominantes y radicales. Somos imprudentes. El ego da eso. Imprudentes. A veces no sabemos tratar a nuestros hijos. No sabemos tratar a las esposas. No saben tratar los esposos a sus esposas. Y las esposas a sus esposos. Por egocentristas. Porque de pronto ella sabe más que yo. O él sabe más que yo. Y no recibimos nada de ellos. La ayuda, así, entre ambos. El prestigio de la familia. Este ego nos vuelve sordos porque Dios ha venido hablándole a la familia y cerramos nuestros oídos al punto que por no escuchar su palabra las familias han sido torpedeadas, han sido golpeadas por este orgullo. ¿Aló? Y somos manipuladores, manipulamos a nuestras familias. Nuestros hijos nos manipulan, las esposas manipulan y todos son manipuladores. Al punto que queremos manipular a Dios cuando somos egocentristas. Porque Dios nos dice a los padres de familia, humillaos, venid a mí, que yo soy la solución, yo di la dispensación a ustedes, Jesucristo. Y aún así vamos a Dios. Muchos vienen a Dios, pero esperando un milagro. Y cuando esperan el milagro y tienen el milagro,
el orgullo no los deja establecer, permanecer una relación con Dios y se van. Lo abandonamos. ¿Aló? Y aún así, dentro de los ministros y las personas que no conocen a Dios, cuando claman a Dios, cuando oran, porque yo me imagino que Job cuando sacrificaba, hacía ese sacrificio, él oraba a Dios, un corazón rendido a Dios, buscando una ayuda. Aún, y Job tenía mucha plata, tenía mucho dinero. Miren que Job se despojó de esto. Pero aún nosotros, ministros, y aún así las personas que no conocen a Dios, a veces le pedimos a Dios con exigencia, con orgullo. Si me das esto, hay personas, ministros que han dicho, si me das esto, voy a tu presencia. Imaginen. Te he pedido durante tantos años esto, me dijiste que me ibas a dar esto, y no he visto nada, me voy. Y abandonamos a Dios. Nuestro orgullo, nuestro ego. Porque Dios no ha cumplido. Pero lo que pasa es que tú no has tenido temor de Dios. Lo que pasa es que tú has sido orgulloso. Y por eso no has visto los resultados de tus sacrificios. Por eso no has visto los resultados de tus oraciones. Orgullo. Y José abandonó este orgullo. ¿Aló? ¿Cuántos no han pedido a Dios tantas cosas? Padres de familia. ¿Cuántas veces no nos hemos dirigido a Dios de una manera incorrecta, con orgullo? ¿Aló? Entonces hoy, padres de familia, debemos de tener una actitud agradable delante de Dios y dejar nuestro orgullo, nuestro ego. Jesucristo, Dios no hace excepción de personas. Él no lo hace. Por eso es que nuestras familias hoy están siendo golpeadas, estando mal. Ponemos el orgullo por delante de Dios, al punto que ni siquiera vamos a su presencia, ni siquiera tenemos el valor de dirigirnos a Él, sabiendo que en Él encontramos la ayuda. Él es el único que puede hacer algo por nuestras familias. Padres de familia que me están escuchando, jóvenes, porque no solamente son los jóvenes, los padres, perdón, no solamente son los padres. Tú también, joven, tienes que poner de tu parte y tienes que abandonar tu orgullo. A veces te corrigen, te exhortan, no te gusta la exhortación. Tus ministros te exhortan, tus pastores te exhortan, no te gusta la exhortación. Y tienes muchas faltas tapadas como lo hace el gato. Y aún así ellos a veces ni te dicen nada. Y tú con el orgullo, una manera adecuada, te presentas delante de ellos. Al punto que los deshonra. Eso no es tener temor a Dios. Joven que me estás escuchando. Padres que me están escuchando. Amén. Y la tercera actitud es tomar una buena actitud, dirigirse a Dios. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Miren lo que hizo el patriarca, el sacerdote. Dice, miren. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno de sus días. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas a hacer lo malo, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Por cada hijo sacrificaba. ¿Y saben qué me enseñaba el Señor? Es que aquí en estos versículos, Job siendo rico, hermano, tenía una hermosa familia, vivía rodeada de lujo y abundancia, pero él tenía temor a Dios. Él había abandonado el ego a Dios, el ego social, el ego lo había abandonado. Él tenía una gran preocupación. Ojalá y los padres de familia hoy estén preocupados por su familia. Job tenía una gran preocupación. Y hoy yo, a través de esta palabra, podía encontrar 2 tipos de padres de familia. Unos que temen a Dios y los que no temen a Dios. En estos tiempos hay más padres de familia, hay más familias que no temen a Dios que los que temen a Dios. Porque si temieran a Dios, fueran a Dios, a buscar la ayuda, la dispensación de Dios a través de Jesucristo.
Familias, Dios mío, insisto, que se están fracturando, se están derrumbando. Y los padres no tienen cómo dirigirse a Dios. No hacen el esfuerzo de dirigirse a Dios. Solamente por no tener el temor y no dejar de hacer lo malo. Solamente por no abandonar el ego. Hay gente tan orgullosa que prefieren seguir pasando y viviendo en crisis con su familia. Oh no, yo lo tenía todo, pero él se humilló y decía que hacía sacrificios. Se levantaba desde muy mañana. ¿Cuántos padres de familia se levantan a orar por sus hijos? ¿Cuántos padres de familia estorban a sus hijos? ¿Cuántos padres de familia estorban a sus esposas? ¿O cuántas esposas estorban a sus padres? A sus esposos y a los padres de las casas. Y sabiendo que están haciendo cosas malas, aberrantes delante de Dios, eso significa que no, en esa familia no hay temor a Dios. Pero yo invito hoy a las familias que tengan un corazón humilde para dirigirse a Dios de una manera adecuada, para poder ver la dispensación y la ayuda de Dios, porque Dios sí puede restaurarte a ti y a tu familia. ¿Aló? Hoy de pronto hay familias que sus hijos, insisto, están en la droga, se fueron de las casas. Hay familias que de pronto hoy pueden estar divorciándose o están en la posición de divorciarse. Hay familias que cometieron tantos errores que hoy de pronto la economía está fracturada y están pasando por una crisis. Hoy hay familias que de pronto están llorando porque la pandemia se llevó a muchos y eran los que sostenían, los padres sostenían o eran las personas que sostenían su familia. Pero el dinero no es nada. Job lo demostró aquí. Job sabía a quién acudir, a quién dirigirse y era Dios. ¿Saben qué? Dios me enseñaba aquí, cuando dice la palabra en el versículo 5, que Job hacía un sacrificio, un holocausto. Y me impactó esto porque entendí que ese sacrificio en ese momento es la representación de Jesucristo. Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que puede sacar a nuestra familia de la situación grave que está viviendo. Jesucristo, el que quita el pecado del mundo, es el único que puede ayudarte, padre de familia. Entonces, dirijámonos a Dios de una manera adecuada. Decía que la ofrenda se quemaba. Y Jesucristo fue el que Dios dio para la dispensación de toda la familia. Jesucristo. ¿Cómo te estás dirigiendo a ti? ¿Cómo tú te estás dirigiendo a Dios en estos tiempos? ¿Será que tienes temor a Dios? ¿Será que todavía eres orgulloso? ¿Será que no quieres dirigirte a Dios? Hoy te invito, familia que me está escuchando, a que te esfuerces a tomar y hacer estas tres actitudes. Es tener temor a Dios. Dirigirte a Dios con temor. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere cambiar a tus hijos. Dios quiere cambiar a tu esposa. Dios quiere cambiar tu esposo. Mujer que me estás escuchando. Tu familia que me estás escuchando. Que no conoces a Dios. Ven a Jesucristo. Ven a Dios. Ven a conocer a Dios. Para que dejes de hacer lo malo. Para que puedas ver días buenos en tu familia. Para que Dios pueda arrancar ese orgullo. Y te puedas dirigir a Dios de una manera adecuada. Tú que me estás escuchando, si esta palabra, cualquier porción de este mensaje, ha hablado a tu vida, yo te invito a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios de la gloria, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, seas tú, Señor, visitando los corazones, Señor, de cada familia, de cada mujer, de cada varón, de cada hombre, de cada caballero, de cada joven. Tú me enseñabas en esta palabra, amado Dios, Señor, que la postura de nuestro corazón y de nuestra mente delante de ti es la que refleja si te tenemos temor.
si te amamos, Señor, sabiendo que tú lo diste todo. Ayuda a la familia, Señor, a enseñarlas cómo deben dirigirse a ti, Señor, para poder ver días buenos en nuestra familia. Te damos la gloria y la honra porque tú te la mereces. Amén y amén. Dios les bendiga.